con el tema, la segunda parte del tema, ¿para quién fue escrita la Tanaj? O sea, la Biblia. Bueno. Adelante. Hola, bebé. Padre Santo, Señor Yahweh, que estás en los cielos, te saludamos con respeto, con cariño y gratitud. Y te pedimos tu santa intervención, tu santa presencia. Permite, Dios, que escuchemos de ti tus indicaciones, que al leer tu palabra, Señor, podamos tener el mensaje que tú quieres para cada uno de nosotros. Te lo pido humildemente, en el nombre del Señor Yeshua. Amén. Bueno, según lo que leímos ayer en la tarde, la Biblia, originalmente la Tanaj, es formada por la Torá, por los escritos de los profetas y de los salmos en general, y ahora pues también formando por los libros que se escribieron después de Yeshua. Llegamos a la conclusión bíblica, no de nosotros. No hicimos ningún argumento, no hicimos proponer y votar hacia quién estaba dirigida la palabra de Dios, lo que llamamos palabra de Dios. Realmente, en todas las citas y en toda la palabra de Dios, encontramos, como en todos los escritos, que está dirigido hacia alguien. Y en el caso particular, la Biblia está dirigida hacia el pueblo de Dios. Pero, ojo, el pueblo de Dios no es algo general y amplio, es algo restringido, es algo definido. Y es Israel. Así de sencillo. Desgraciadamente, pues, quedamos con un poco de tensión anoche, porque al final de cuentas, pues, ¿qué estamos haciendo? Si no somos Israel, si no sabemos explícitamente que somos descendientes de Israel, ¿qué estamos haciendo? Entonces, pues empecemos. Si alguien nos apoya, como ayer fue muy pródiga el apoyo que tuvimos para leer la palabra, en Génesis capítulo 12, verso del 1 al 3. Génesis 12, versículos del 1 al 3. Entonces Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bueno, entonces ese es el inicio del Israel del que hemos estado hablando desde anoche. Ese es el inicio justamente. Y obviamente las promesas muy, muy interesantes de bendición o de maldición para todo el mundo. Siempre y cuando la relación con Israel sea de bendición hacia el pueblo, quien lo haga tendrá la bendición de Yahweh. No necesariamente la salvación, pero sí bendición. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Uno piensa que ya la bendición de Dios, de Yahweh, ya significa salvación. No necesariamente. Hay que hay requisitos para ello. Quiero comentarles de algunas personas en la antigüedad que fueron bendecidas en Yahweh por amar a Israel. Y por amar, entiéndase, por servir. Porque el concepto de amar que tenemos nosotros se distorsiona un poquito del concepto del amor de Dios. El amor de Dios básicamente es servicio. Obviamente, más todavía cuando se hace de buena voluntad, con la intención de hacer bien a los demás. Para empezar, tenemos a dos señoras que se llamaron Sifra y Fua.
eran enfermeras, eran parteras, y ellas, bueno, leamos en Éxodo 1, el verso 15 y el verso 20. Dos versos nada más, el 15 y el 20 de Éxodo 1. A ver, verso 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. ¿Sí voy bien? Está bien, hasta el 20 está bien. Okay. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. 21, de una vez. Y una vez, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. ¿Qué tal? No sé que las parteras fueron salvas, pero sí fueron tocadas, sí fueron bendecidas en sus vidas familiares. Luego tenemos el caso de una prostituta, de una ramera, que se llama Rahab. Esa atendió a dos de los espías, los guareció en su casa, ya cuando el rey de Jericó andaba buscándolos para matarlos. Y bueno, debido a eso, vamos a ver en Josué 6:17. Josué 6:17. Y Ya fue estoy dado leer. que los 5 reyes habían sido hallados escondidos en una cueva en Maceda. 5:17. No, 6:17. 6:17. A ver, ya quiere leerlo. A ver, viene. Y esta ciudad y todo lo que haya en ella es anatema para Yahweh. Solamente dejarán con vida a Rahab, la ramera, y a todos los que estén con ella en su casa, ya que ella ocultó a los espías que enviamos por ustedes. Bien. Ahí está. Ahí está. Una mujer que no tenía conocimiento de nada, pero que Dios le dio sensibilidad para checar que alguien superior estaba bendiciendo tremendamente a Israel. Bueno, de esa manera, pues ella tuvo temor, aquí dice, temor de Dios, y eso significa una acción muy importante para bendecir, para proteger a los espías. Entonces tenemos a Rahab la ramera. Luego tenemos el caso de un etíope eunuco llamado Ebed-Melech. Este hombre, bueno, podemos leer Jeremías 38 del 6 al 13. Jeremías 38 del 6 al 13. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel,
y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque ahí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de ahí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: por ahora, pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas, y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, ahí está este tipo abogando. Pobre Jeremías. Y lo sacó. Continuamos leyendo capítulo 38, 39, 18. ¿8 o 18? 39 del 15 al 18. 15. A ver, aquí. Lista. Adelante, hermana Ada. Dice, esta palabra de Yahweh vino a Jeremías mientras era prisionero en los cuarteles de la guardia. Ve y dile a Ebed-Melech, el etíope, que Yahweh, el Elohim de Israel, dice: estoy al cumplir mis palabras de desastre a esta ciudad, no para bien. Para cuando ese día llegue, ellas se harán realidad ante tus propios ojos, pero al mismo tiempo te rescataré, dice Yahweh, y no te entregaré a los hombres que temes. Sí, te mantendré seguro. Tú no caerás a espada, sino que escaparás con tu vida, porque tú has puesto tu confianza en mí, dice Yahweh. ¡Ay, esta es una promesa muy bonita! Entonces, vean ustedes, Ebed-Melech resultó bendecido por Yahweh por haber puesto la confianza en Yahweh. Y dirán, bueno, pero tiene que ver la confianza en Yahweh con bendecir a un profeta. Bueno, solo Dios sabe de que siempre que está frente a nosotros Israel o alguien de Israel y lo bendecimos, para Dios esto es temerle, para Dios esto es tener la confianza en Yahweh, porque hay bendición para aquel que confía en Yahweh a través de los judíos, de los israelitas. Bueno, también tenemos el caso de Ruth, una moabita, que amó a Israel. Veamos en Ruth. La verdad es que Ruth es todo el libro, pero esta moabita expresó abiertamente a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto es muy interesante. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, donde quieras que tú vayas, yo iré, no te dejaré. Y bueno, debido a ese desprendimiento de su pueblo, que de esa manera estaba dejando su pueblo, ella se unía a Israel y obviamente Dios la bendijo de tal manera
De tal manera que Obed, su hijo que tuvo, fue el abuelo del rey David, y curiosamente ella forma parte de la dinastía, del árbol genealógico de nuestro Señor Yeshua. Entonces, bueno, y entonces aquí nosotros, a ver, entonces esas 4 personas por lo menos tuvieron bendición de Dios, muy en particular, tanto Rahab, la ramera, como Ruth la moabita, formaron parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y nosotros, ¿qué? Ellas tuvieron la oportunidad de estar en cortito con israelitas, y si el pueblo de Dios es Israel, pues tuvieron la gran fortuna de ser sensibles y ver la bendición que iban a tener de atender, de acercarse al pueblo de Israel. Pero nosotros, ¿qué? Ahí está el problema. Desde ayer estamos con esa inquietud. ¿Y nosotros qué? Bueno, la respuesta vamos a tener en Números 9. ¿Ves? Todo el capítulo. Números 9. Del 9 al 14. Dice, entonces habló Yahweh a Moisés, diciéndoles, habla a los hijos de Israel y diles, cualquiera de ustedes que se contamine o ande de viaje en lugar distante o en sus campos podrá celebrar la Pascua a Yahweh. La celebrarán al atardecer del día 14 del segundo mes, la comerán con pan sin levadura y hierbas amargas. No dejarán nada de ella para la mañana, ni será quebrado hueso suyo. La celebrarán de acuerdo a toda la ordenanza de la Pascua. Pero cuando un hombre que esté limpio y no ande de viaje, si no celebra la Pascua a su debido tiempo, tal persona será excluida de entre su pueblo por no haber presentado la ofrenda de Yahweh a su debido tiempo. Tal hombre recibirá el castigo por su pecado. Y si algún prosélito que resida en medio de ustedes celebra la Pascua a Yahweh, la celebrará según el estatuto de la Pascua. Según sus estatutos, así la celebrará. Un solo estatuto habrá tanto para el prosélito como para el nativo del país. ¿Qué les parece? Aquí en mi Biblia habla de extranjero. Entonces nosotros somos extranjeros. Y nosotros, caray, pues como que sí podemos celebrar la Pascua, estar en el ánimo de todo Israel. Qué interesante. Va bien la cosa. Habla aquí de un solo rito, el de la Pascua. Muy bien, entonces, ¿tenemos esperanzas, hermanos? Sí, tenemos esperanzas de estar incluidos en el pueblo de Israel. Por supuesto que tenemos esperanzas. ¿Qué dice Isaías 56, del 1 al 7? Así dijo Yahweh, guardar derecho y hacer justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que lo obedezca, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga al eunuco, he aquí yo soy algún seco. Porque así dijo Yahweh a los eunucos que guarden mis días de reposo y cojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a estos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada
casa de oración para todos los pueblos. ¿Qué les parece? Suspiramos y decimos, gracias Yahweh, gracias porque esa salvación no solamente para el pueblo de Israel, sino para todo aquel que se agregue al pueblo de Israel. Y aquí es más explícito. Empieza con algo más elemental, como celebrar el Shabbat. Y se insiste, aquel que celebre el Shabbat, él tendrá la oportunidad de ser parte de Israel. Sus sacrificios van a ser reconocidos por Yahweh, van a ser aceptos. Qué chulada, pero empieza con algo muy elemental. Chequen ustedes. Para algunos predicadores, habla de que la marca de la bestia es el Shabbat, o sea, es la no celebración del Shabbat. Qué curioso, ¿no? O celebrarlo en otro momento. Bueno, pero aquí ya tenemos, hermanos, la gran oportunidad de entrar al pueblo de Israel, porque el pueblo de Dios es Israel y no hay otro pueblo, es Israel. O estamos en Israel y somos del pueblo de Dios, o no estamos en Israel y no somos del pueblo de Dios. Por más religiosos que seamos, por más ordenados, por más morales que seamos, si no estamos incluidos en el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, pues no hay nada. Quizá andemos cerca, pero no somos pueblo de Dios. Juan 3:16. Versículo muy conocido por casi la mayor parte de los denominados evangélicos. ¿Alguien lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Otra vez? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Interesante. Obviamente, fíjense, si descartamos todo lo que hemos leído hasta ahora, pues entonces, bien, chequen las astucias del maligno. Si no hemos leído lo anterior y llegamos a la palabra, a la Biblia, lo leemos en Juan 3:16, pues qué toda. Aquí dice que si yo creo que Dios me amó mucho y que de esa manera Él dio a su Hijo unigénito para que si yo creo en Él no me pierda, mas tenga vida eterna. Eso es muy interesante. Sí, el problema es que, para empezar, Yahshua no estaba diciendo esto a gentes que no fueran de Israel. Es lo que no entendemos y es lo que no se nos explica cuando llegamos al cristianismo. Estas palabras Yahshua las estaba diciendo no a los mexicanos, no a los europeos, no a los africanos. Estaba diciéndolo en particular al pueblo de Israel. ¿Sí? No lo estaba diciendo a los romanos o a los griegos. No, estaba diciéndolo a Israel. Entonces, la gente que ya guardaba Shabbat, la gente que sabía del nombre de Yahweh, la gente que conocía de las fiestas, de la Pascua, etcétera, etcétera, Yahshua, sobre todo la gente que había recibido ya la predicación de el Mesías, la predicación del plan de Yahweh que tenía para el pueblo, para unir finalmente al hombre, para religarlo. Y de ahí viene la palabra religión, religare, latín. Entonces, es la manera, pero obviamente en absoluto se estaba pensando en borrar lo anterior, porque ya leímos que Dios no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y además Él dice que no cambia. Entonces, ojo con eso. Entonces, es justamente en este versículo es donde empieza la separación del cristiano con Israel. Cuando debiera ser al revés, este versículo sea el punto en que nosotros vayamos a Israel, pero desconociendo
de manera consciente o inconsciente, que esto se ha dicho para gentes que guardaban la Torá a su manera, pero guardaban la Torá. Y que conociendo las leyes de la Torá, ¿no? Ya está fácil, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ustedes judíos, ustedes israelitas, que crean en Yeshua, entonces tendrán vida eterna. No se van a perder, van a tener vida eterna. Ah, caray. Justamente, hermanos, este versículo es el que ha separado en su interpretación romana al aspirante a hijo de Dios, al aspirante a ser un israelita, lo ha separado para convertirlo en un hijo de Roma. Y nosotros hasta ahora somos hijos de Roma, porque hemos guardado directa o indirectamente, abiertamente o discretamente, las indicaciones de Roma. Todo lo que Roma nos ha indicado, nosotros los hemos guardado. Hemos sido cristianos romanos. De hecho, algún día tal vez fuimos católicos, apostólicos y romanos. Nuestro hermano Pedro Pérez decía monos, pero bueno, es otra cosa. Romanos. ¿Ah? Y entonces, nunca se nos ha ocurrido que somos cristianos apostólicos israelitas. Jamás. Jamás. Que eso no debe aparecer en este esquema en que al pueblo de Israel debe rechazársele. Ah, caray. Entonces, bueno, cuando releamos este versículo Juan 3:16, pensemos que eso está dicho para israelitas, no está dicho para sidonios, no está dicho para otro tipo de grupo. Y los israelitas conocían la Torá. De hecho, esta era la fresa que adornaba finalmente el pastel completo de la permanencia y salvación de ellos como salvos ante Yahweh. O sea, la estación de lo que ya estaba prometido para ellos, profetizado, su Mesías. ¿Sí? Pero obviamente, si no aceptaban eso, y si no, pregúntenle al joven rico, maestro, bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Guarda los mandamientos, chequen. Bueno, el tipo sabía de mandamientos, ¿cuáles? Pues los mandamientos que Dios dio, son mandamientos de Dios, no son mandamientos inventados por Moisés, no es la ley de Moisés. Aquí hay una confusión, es que la ley de Moisés, no. Veamos qué cosas sí son leyes de Moisés. Pero en general, la Torá son leyes de Dios que Moisés fue el indicado para que las repartiera al pueblo, es otra cosa. Bueno, para aclarar un poquito la cuestión, veamos Juan 4:22. Ahí está Yeshua hablando con una mujer nada dejada. Me cae bien esta samaritana, porque se puso al tú por tú con Yeshua, al tú por tú, pero qué inteligente. Al final de cuentas, yo creo que fue salva ella y muchas otras gentes. ¿Qué dice Juan 4:21? Dijiste 21. Juan 4:21. Dice, Yeshua dijo, mujer, créeme, el tiempo se está acercando cuando ni en esta montaña ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Y el 22? Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Ándale, pues. La salvación viene de los judíos, de los israelitas, porque Yeshua fue israelita. ¿De dónde dice aquí que la salvación viene de los romanos, hermanos? Porque estamos tan orgullosos haciendo todos los ritos que hacen los romanos, todas sus fiestas las hemos guardado y las seguimos guardando. Y todas sus brujerías, ahí andamos tras ellas también. Todos sus días de fiesta los guardamos. Y aquí Yeshua fue muy específico. La salvación viene de los judíos. Claro, los judíos es un pedacito de Israel. O sea, una 12ª parte de Israel. Porque es una tribu de las 12.
¿Qué dice Romanos 9:13? Dice, como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Esto es muy interesante. Alguien diría, bueno, es que, a ver, como que tiende a confundirse o a rechazarse el Juan 3:16 con este versículo. Porque aquí habla de un amor especial que Dios tiene por Israel. Israel es Jacob. Y obviamente, ellos fueron dos hermanos también. Jacob amé y a Esaú aborrecí. Creo que de manera específica y a propósito se manejan a este par de hermanos, ¿no? Porque existieron como hermanos, pero uno de ellos despreció la bendición de la primogenitura y el otro la compró con trampa y como sea, pero luchó por conseguirla y consiguió la primogenitura, la bendición de su padre incluso. Y entonces aquí Yahweh dice, fácil, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y entonces, ¿de qué manera podríamos conectar Juan 3:16? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Bueno, a Esaú, o sea, todo lo que no sea Israel, queda representado por Esaú. Divina, gracias a Yahweh por ello. Aún así se extiende esa forma de servir, claro, a Israel de manera muy especial. Dios le ha protegido, porque aún con azotes, a través de los milenios, los israelitas han sido bendecidos con azotes y siguen por ningún lado. Hay montones de sectas en ellos, montones de denominaciones, montones de corrientes, montones de filosofías, montones de brujerías, entre ellos hay también. Sin embargo, como Dios no cambia, y entonces como aquí dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, pues entonces por eso es que han destacado en la humanidad, los israelitas en general. Pero con ese versículo podemos entender que Dios sí hace acepción en cuanto al hecho de quién es su pueblo, pues. En otras palabras, a mi pueblo amé, a mi pueblo de manera muy especial. Eso significa de manera especial. Y a Esaú, ¿no? Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Esaú puede estar en Israel? Sí, siempre y cuando acate todas las indicaciones que Israel acata, empezando con el Shabbat y guardando las fiestas y haciendo todo lo que Dios indica, por supuesto que sí. En otras palabras, pues, aquí es importante que sepamos que no todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Ahí mataron a un cristiano, y si por cristiano entiendes un salvo, no es así. Mataron a una persona tirado por ahí, pero no es porque sea un salvo. ¿Qué dice Mateo 15? Mateo 15, del 21 al 24. Yo. Ajá. Y se marchó Yeshua de allí dirigiéndose a los límites de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea de aquellos contornos salió gritando y dijo, ten misericordia de mí, Señor mío, hijo de David. Un espíritu maligno manipula perversamente a mi hija. Pero él no le respondió palabra. Acercándose entonces sus discípulos, le suplicaron y le dijeron, despídela pues, viene gritando detrás de nosotros. Contestándoles él dijo, no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel.
hasta el 28 si quieres. Pero acercándose ella, se postró ante él diciendo, ayúdame, Adón mío, oh Señor mío. Yeshua le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y arrojárselo a los perros. Pero ella contestó, sí, Señor mío, pero hasta los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos y sobreviven. Entonces Yeshua le dijo, oh mujer, grande es tu fe, que te sea hecho conforme a tu anhelo. Y su hija fue restaurada en ese momento, en ese mismo momento. Gracias. Vean una escena con una persona que no era israelita. Estaba Yeshua fuera del contexto de Israel. Estaba ahí con Tiro y Sidón, cerca de Tiro y Sidón. Y entonces ya. Pero 24, ¿qué le respondió Yeshua? No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y quiénes son las casas perdidas de la casa de Israel? El pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y estamos ya en el Nuevo Testamento, hermanos. No es el Antiguo. Ya estamos en el Nuevo Testamento, en el cual supuestamente creemos. Ya no creemos en el Antiguo. Creemos en el Nuevo. Pues aquí está, para que refresque la memoria de que Yeshua vino a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y aparentemente aquí lo que dijo Yeshua, pues muy fuerte. No está bien, no mujer, no está bien que la comida la demos a los perrillos. Ojo, Yeshua era un israelita. Y entre los israelitas se usaba esto. Especialmente entre los judíos se usaba manejar el concepto de los perros. Era normal. No está siendo Yeshua tan grosero como ahora. No somos tan refinados que le decimos perro a alguien y bueno, pues sobre todo perra. Eso suena feo, ¿no? Pero era parte del esquema. De ahí lo importante para nosotros como aspirantes israelitas a conocer los antecedentes de nuestros hermanos, si es que estamos incrustados en Israel. Vean qué fantástico, pero otra vez, Yeshua no vino a salvar al mundo, hermanos. Yeshua no vino a salvar al mundo. Y en todo caso, acá, Juan 3:16 se aclara más la cuestión, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Al mundo? ¿Cuál mundo? Al mundo israelita. Por supuesto que sí. Eso es, hay que observar esto con mucho cuidado. Decimos, bueno, no, es que vino por todo el mundo. No, aquí está Yeshua diciendo por quién vino. Por las ovejas perdidas de Israel, no por mexicanos, ni por los católicos, ni por los aleluyas. Vino a predicar, a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos checando en Romanos 11:1. ¿Me puede repetir la cita, mi hermano, por favor? Romanos 11:1. Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es interesante. Él nos aclara que la teología del reemplazo es una mentira. Ojo, hermanos, entre muchos evangélicos, cristianos evangélicos de varias denominaciones, se maneja mucho la teología del reemplazo. Dios desechó a Israel y ahora quien tiene el contacto directo con Dios es la iglesia. Por cierto, el concepto de iglesia, como Keilah, no es el concepto que ahora tenemos de iglesia. Nosotros tenemos el concepto de iglesia, un católico romano. Por supuesto, de manera muy profesional fue diseñado este término para hablar de congregación. Iglesia es mucho más elegante como el concepto de virgen, ¿sí?
en vez de una mujer pura, pero los originales son mujer pura, la madre de Yeshua, pero no, se exalta la virginidad para dar rienda suelta y asociar los conceptos de la diosa madre y de la virginidad de las diosas. Eso es interesante, ¿no? Así es que, ojo, hermanos, esa teología del reemplazo, eso probablemente es una teología diabólica, porque va contra la palabra de Yahweh. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Sí. Muy bien, entonces la iglesia la suplanta. Perfecto. Pero no es así. Aquí un israelita está contando, un israelita que creemos inspirado por el Espíritu Santo. Dice, en ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ese era Pablo. Entonces, bueno, ojo, Dios no ha desechado al pueblo de Israel, hermanos. Y estamos hablando en el Nuevo Testamento. Si a Pablo se le usa como bandera para votar la ley, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, aquí el señor Pablo está rechazando los argumentos en cuanto a que Dios ha desechado a su pueblo. No es cierto. No es cierto. Bueno, seguimos. Resulta que este pueblo de Israel recibió a profetas que Yahweh le envió. Y estoy empleando la palabra Señor, sí, pero sabiendo, hay que indicar que es Señor. Es muy importante esto. El Señor Yahweh les envió a los israelitas que anunciaran la venida de su Mesías, de Yeshua. Pero ellos no lo reconocieron. ¿Qué dice Juan 1, 11 y 12? Juan 1, 11 y 12. Dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué interesante. Interesante. A lo suyo. O sea, ¿quién era lo suyo? Su pueblo, el pueblo de Yahweh, mi pueblo. Para era mi pueblo, pero el pueblo no lo aceptó, lo rechazó. Y obviamente es ahí donde nosotros tenemos esta oportunidad fantástica de un Dios tremendamente bueno para nosotros como personas que podemos ser incrustados en el pueblo de Israel. Es para dar de brincos. Gracias, Señor. Gracias. Bueno, no gracias porque estos cuates no te aceptan. Pero bueno, si es el medio para que yo te acepte, Señor, pues qué fantástico, y para que tú me recibas, qué fantástico. Y no solo eso, para ser hijo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todo mundo es hijo de Dios. Solo aquellos que han aceptado el plan, el señorío del Señor Yeshua. Así de sencillo, así de fácil. ¿Qué dice Romanos 11? 11 al 24. Romanos 11, del 11 al 24. Ajá. Dice, pregunto pues, ¿acaso tropezaron para caer? De ninguna manera, sino que por el tropiezo de ellos ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a ellos a celo. Y si el tropiezo de ellos ha sido riqueza para el mundo, y su fracaso riqueza para los gentiles, ¿cuánto más entonces será su plenitud? Pero a ustedes, gentiles, hablo. Yo, que soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, para que tal vez provoque a celos a los de mi raza y salve a algunos de ellos.
Porque si la exclusión de ellos fue la reconciliación para el mundo, ¿cuánto más entonces será su readmisión, sino vida de entre los muertos? Pues si las primicias son santas, también lo es la masa, y si la raíz es santa, también las ramas. Y si algunas de las ramas fueron cortadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de lo mejor del olivo, no hagas alarde de ello para con las ramas. Pero aunque hagas alarde de ello, no eres tú quien sustenta la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pero tal vez digas de las ramas que fueron cortadas, yo fui injertado en lugar de ellas. Bien, ellas fueron cortadas porque no creyeron, pero tú permaneces por la fe. No te exaltes en tu mente, sino teme. Porque si Dios no eximió de culpa las ramas naturales, tal vez tampoco te exima a ti. Considera, pues, la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero bondad para contigo, si permaneces en la bondad. De otro modo, también tú serás cortado. Pero si ellos no permanecen en su incredulidad, también ellos serán injertados, porque Dios puede volverlos a injertar. Porque si tú, que fuiste cortado del olivo silvestre que te era natural, y que contrario a tu naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más ellos, pues, serán injertados en el olivo que les es natural? ¿Qué les parece? ¿Quién es el pueblo de Dios? Israel. El pueblo de Dios es Israel, no es la iglesia, así como tal, la iglesia A o la iglesia B. Es el pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel. ¿Cuál pueblo? El obediente, el que ha aceptado a Yeshua como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Claro, sí. El que es obediente a Yeshua, el que es obediente a las profecías, es el que es sensible para hacer la voluntad de Yahweh a través de Yeshua. El verso 18, no te jactes contra las ramas. Cristianos no se jacten contra los judíos, no se jacten contra los israelitas, no se jacten, porque, ojo, nosotros no sustentamos a Israel. Israel como pueblo de Dios nos sustenta a nosotros. ¿Qué dijo Yeshua? La salvación viene de los judíos. Hay que entender eso. La salvación, hermanos, no viene de Roma. Para que estemos con la boca siempre expectante, a ver qué dice Roma, a ver qué indica el Papa, a ver qué indican los curas, a ver qué indican los pastores, que son extensiones, muchos de ellos, de los curatos o de los sacerdotes católicos. Y nosotros exactamente hacemos lo mismo. Se ha trasladado la figura del sacerdote, no le llamamos sacerdote católico, le llamamos pastor. Y si nosotros nos hincamos y le besamos la mano, aunque la tenga sucia, al pastor exactamente hacemos lo mismo. Y vamos al pastor para que ore por nosotros porque tenemos una necesidad. Por favor, hombre, ¿y nosotros no podemos orar? No tenemos la santidad, no tenemos la conexión directa, que no el velo del templo se rasgó en dos cuando Yeshua murió, cuando expiró. Y con eso representaba que el lugar santísimo quedaba ya a nuestra disposición. Eso es fantástico. Entonces, ojo, nosotros en este momento estamos injertados en Israel, en el pueblo de Dios, si es que queremos ser del pueblo de Dios. No hay otro pueblo, el pueblo es Israel. Y como dice aquí, si bien por su desobediencia, algunas ramas han sido desgarradas, porque no todo Israel. Hay israelitas que creen en Yeshua. Por cierto que sí. Y bueno, debido a que son desgarradas algunas de esas ramas y nosotros injertados contra naturaleza. Contra naturaleza, ¿cómo? Sí. Aquí lo dice, y si lo dice, así. O sea, chaleco, porque Dios así lo quiso. Entonces, de un olivo, una rama, que nada tiene que ver con el olivo natural, el olivo bueno, fino, esa rama
se encasqueta y bueno, tiene que aceptar el olivo natural porque es indica Yahweh. Entonces nosotros tenemos que estar en el olivo natural. Y así como la mujer cananea, que a pesar de que Yahshua le dijo, mira, no es bueno que la comida se le dé a los perros o perrillos y no a los hijos, no. Pero ¿qué hizo la mujer? Insistió, y Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que le caen. Nosotros, ojalá que estemos ahí, aunque sea de perrillos, pero que estemos en la mesa del Señor y comiendo de lo que se les caiga a Israel. No le... ¿Ah? Entonces, ocupamos a checar este punto, ¿no? Bien. Muy bien. ¿Qué dice primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10? Primera carta de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. ¿Primera de Pedro qué? 2, versos 9 y 10. Dice, Yo lo tengo. A ver. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias. Esos versículos los hemos leído una y otra vez y nos sentimos regodeados cuando los leemos porque decimos, bueno, ya, yo soy sacerdote, nación santa, etcétera. O sea, no queremos mucho leer la parte que dice que somos diseñados para que anunciemos las virtudes de Yahshua, ¿no? Nos quedamos en que somos sacerdotes y nación santa, etcétera. Pero bueno, suponiendo que nos quedáramos solamente en esa parte, lo que no hemos leído es esta carta a quién está dirigida. Eso es el gran problema que acusamos los cristianos creyentes en Yeshua, o medio creyentes, porque dice Pedro, apóstol de Jesús, Yeshua, capítulo 1, verso 1, dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, a los expatriados. ¿Quién está hablando? A israelitas, hermanos. Está hablando a israelitas que habían sido votados de Israel. Elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer, fíjense, para obedecer y ser rociados con la sangre de Yeshua. Gracia y paz sean multiplicadas. O sea, esto que sacerdotes y nación santa, sí, pero está dirigido para los israelitas, no para nosotros, hermanos. Veamos aquí la carta. Sí. Si yo le escribo a mi esposa, vieja, mira, te quiero mucho y te amo mucho, mira, para acá y para allá, esto, lo otro. Estoy escribiendo a ella. Si alguien más la lee por ahí, ay, mira lo que me está diciendo Arturo. No es cierto. No es cierto. Entonces, hay que ser muy cuidadosos. Creo que de hoy en adelante seremos mucho más cuidadosos para leer la palabra. Esto es válido. Esto es cierto. Si usted está incrustado, si usted está injertado en Israel, hermano, amigo, usted es linaje escogido, usted es real sacerdocio, usted es nación santa, usted es pueblo adquirido por Dios, pero acuérdese, para que anuncie las virtudes de aquel, de Yeshua, de Dios, que llamó de la tiniebla a su luz admirable. ¿Sí? Ojo pues, no nos endilguemos
atributos que no son para nosotros. Somos israelitas, entonces esto sí es válido. Pero si no, entonces no. Hermanos, la Babilonia espiritual, ¿saben a qué me refiero? Dirigida por Satán. La Babilonia en general, bueno, si vamos en la Biblia, vamos a encontrar una institución que está manejando al mundo. Entonces, checar en Apocalipsis y van a encontrar realmente quién es la Babilonia. Pero hablo de la Babilonia general. En general, está Satanás a través de esa institución corrompiendo el mundo entero. Ojo, ahorita el mundo, ¿cómo está? Corrompido. Hemos vivido los últimos años, no sé, 20, 30 años, una anormalidad espiritual, una anormalidad de conceptos, una anormalidad de vicios, una anormalidad de modas, una anormalidad de todo. Cuando las autoridades hablan de una nueva normalidad, pues para mí es una nueva anormalidad. Vendrán cosas que serán anormales, pero serán nuevas, pero no normales. Bueno, entonces, si Satanás ha rompido al mundo entero, ojo, incluyendo a Israel, incluyendo al pueblo de Dios, sin embargo, Dios bondadosamente, amorosamente nos pide que salgamos de esa contaminación. Ojo, si ya estamos en Israel, esto es importante. Yahshua, al creer en Yahshua, nos hace hijos de Dios y entramos a formar parte del pueblo de Dios. Pero aún así, podemos tener ciertas contaminaciones de la Babilonia. Entonces, Yahshua nos pide Apocalipsis 18, 3, 4, Apocalipsis 18, 3 y 4. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. ¿Qué les parece? Bueno, en cualquier aspecto o ambiente de Babilonia que estemos, nosotros que somos el Israel, injertados en Israel natural, pues entonces aquí nos indica que salgamos. ¿Pero a quién le está indicando esto? A Israel, a los israelitas que se han manchado, que se han contaminado, que vivimos las costumbres muy propias de la sociedad moderna, que muchas veces son las indicaciones de Satanás. Entonces nos indica que salgamos. Ojo, uno les lee a los incrédulos y mire, Señor, mire lo que es aquí, salga de ella, salga del catolicismo. O sea, no. Esto está dirigido para el pueblo de Dios, hermanos. Los versículos, todo lo que ven en la Biblia está dirigido para el pueblo de Dios, con excepción de 10 partes que específicamente se dice, eso está dirigido para Egipto, para Babilonia, para eso, para otros. Sí hay partes, por supuesto, los profetas hablan específicamente de ciertas porciones en que se dirigen a ciertos pueblos. Bueno, pero el Apocalipsis está dirigido, por ejemplo, la lista, por ejemplo, Mateo escribe a Israel, Marcos es un libro para nadie, Lucas escribe para Teófilo, Juan es un libro, Hechos para Teófilo, Romanos para los seguidores de Yeshua que viven en Roma. ¿Por qué lo decimos romanos? Por qué no decimos el libro dirigido a los seguidores de Yeshua en Roma? Decimos los romanos. Esto no está para los romanos, está para los seguidores de Yeshua que viven en Roma.
y los Primera de Corintios está dirigido para los seguidores de Yeshua que viven en Corinto, no para los corintios, no para todos, ¿sí? Hebreos, aparentemente es un libro general. Santiago a las 12 tribus de él. Primera de Pedro a los expatriados. Segunda de Pedro a los salvos. Primera de Juan es una invitación a una comunión. Segunda de Juan a la iglesia, por lo menos así dice en mi Biblia, a la iglesia, a la Keilah. Tercera de Juan a los amados. Judas a los santificados en Dios. Y Apocalipsis a los siervos de Dios. ¿Sí? Entonces, aquí, Apocalipsis 8, 3 y 4 está dirigido a los siervos de Dios. Si usted es siervo de Dios, la invitación es que salga, y si yo soy siervo de Dios, la invitación es que salga, yo salga de Babilonia, de la contaminación que Satanás ha impuesto al mundo entero. Bueno, termino, hermanos. Hermano, si ustedes del pueblo de Israel salgan a Babilonia, pero ya, dijera el rey de Palacios, pero ya. Eso es muy urgente por los tiempos en que estamos viviendo. Pero si no es usted de Israel, entonces siga donde está, continúa haciendo lo que mejor le plazca. Obviamente las consecuencias están ya muy próximas a establecerse, a realizarse. Pero bueno, recapitulando todo, las mugres de la tierra están diseñadas para el mundo, justamente, pero no para Israel. Y en todo caso, nos regresamos para leer Deuteronomio 4, 17. Leo. Deuteronomio 4, 17 dice, bueno, desde el 15. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Yahweh habló con vosotros de medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Aquí en particular está hablando de la idolatría, pero acuérdense que hay muchas otras formas en que nos corrompemos. Figura de animal, 7, alguno que está en la tierra, figura de ave alada que vuela por el aire, figura de ningún animal que se arrastra sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellas y sirvas. Porque Yahweh tu Dios, oigan, porque Yahweh tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos, a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros, ustedes israelitas, os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto. Para nosotros Egipto representa el pecado, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Entonces, hermanos, amigos, la Tanaj, la Biblia, está escrito básicamente para Israel, porque el único pueblo de Dios aquí en la tierra. Si hay otros mundos, no lo sabemos, no lo sabe. Si hay en otras galaxias, civilizaciones y hay personas, no lo sé, pero aquí en la tierra el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Entonces, si nosotros queremos formar parte del pueblo de Dios, tenemos que estar en Israel.
muchas veces se habla del Israel espiritual, correcto, está bien. Israel espiritual. Pero ¿quién es un israelita espiritual? Ya leímos, el extranjero que quiera puede hacerlo, siempre y cuando, ¿qué dice? Observe los Shabbat para empezar. Es que es la más elemental forma de ingresar al mundo israelita, el Shabbat. Pues hermanos, muchas gracias. Que el Señor Yeshua les prospere, les bendiga y que nos haga entender con claridad que pertenecemos a Israel y en todo caso parte de la acción nuestra, por lo menos de un servidor, es: Señor, permíteme permanecer en el olivo natural, permíteme permanecer en el Israel espiritual, permíteme ser obediente a tu palabra y a tu voluntad. Que el Señor Yeshua les bendiga, hermanos. Gracias. Gracias. Gracias a usted, mi hermano. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, ¿alguien tiene algún comentario o pregunta? Pues hay que seguirle estudiando porque bueno, a mí personalmente me está dando mucha información muy interesante. Me está mostrando dónde estoy y tengo que seguir estudiando para poder hacer preguntas o comentarios. Pero muchísimas gracias a Yahweh porque sigue respondiendo a nuestra oración, dándonos de su palabra y entendimiento y razón sobre todo para vivir. Gracias. Pues en lo particular es muy revelador todo este mensaje. Y me doy cuenta de cómo el espíritu del antimesías ha trabajado desde hace muchísimos años. Este versículo que leímos donde dice: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, podría ir más allá todavía de lo que estudiamos. Jacob ya vimos que está diciendo que representa al pueblo de Israel, pero hay algo oculto, se podría decir, en este versículo. Esaú, dice la palabra que Esaú formó Edom, o se hizo Edom, a los edomitas. Y si ahorita investigamos quiénes son esos edomitas, nos vamos a llevar una súper sorpresa. Resulta que el actual Edom, o los descendientes de Edom, son los actuales romanos. Curioso, ¿no? No más. Todo está fríamente calculado. Entonces, definitivamente debemos salir corriendo de todo lo que huela a Roma por nuestra conveniencia y para bendición de nosotros mismos, y para que no sigamos siendo partícipes de sus pecados y de sus abominaciones, como leímos en Apocalipsis, pero también para que no seamos llenos de las plagas, como también en Apocalipsis dice, las plagas que están designados para Babilonia. Y pues sí, efectivamente hemos dado más autoridad a las doctrinas que se nos han enseñado, y esas doctrinas no necesariamente han sido bíblicas, porque se nos han atribuido las bendiciones o las cartas o todo para nosotros, pero efectivamente las bendiciones y las promesas, etcétera, etcétera, todo está dirigido a Israel. Y ese versículo también fue muy revelador, el de Pedro, primera de Pedro,
donde dice que somos linaje escogido, etcétera, etcétera. Wow, todo el mundo se lo adjudica, pero efectivamente pareciera como que no hubiéramos leído nunca a quién está dirigida esa carta o esa epístola de Pedro. Efectivamente a los expatriados. Yo pienso que la mayoría de mexicanos tenemos sangre de alguna de las tribus de Israel y aunque no lo tuviéramos, efectivamente podemos ser injertados en el olivo y ser parte de Israel. Y eso es por gracia de Yeshua y por el sacrificio que él hizo en la cruz, que podemos ser injertados. Pero es nuestra responsabilidad, si queremos realmente ser parte de Israel y queremos honrar ese sacrificio que Yeshua hizo, pues ¿cómo podríamos honrar ese sacrificio? ¿Cómo podríamos darle gracias a Yeshua por el sacrificio que hizo en la cruz para salvarnos, para perdonarnos, para sanarnos y para injertarnos en su pueblo? Pues a mí lo único que se me ocurre, no con dinero, pues él es el dueño del oro y de la plata, no con muchas cosas que se enseñan, que agradan a Dios, pero que ni siquiera eso son. Lo único que podemos dar a Yeshua como gratitud, como muestra de gratitud por ese gran sacrificio que hizo, es amándolo. Y todo el mundo va a decir, pues es que es bien fácil. Yo cuando le canto, le estoy diciendo que lo amo, y le canto que te amo, y yo a todo el mundo le digo que amo a Jesús, pero eso no basta. Según la palabra, el amor se demuestra con obras de la ley, de su ley. O sea, si yo quiero demostrarle el amor a Yeshua por el sacrificio o agradecimiento por ese gran sacrificio, pues obviamente necesito guardar sus mandamientos. De esta forma mostramos verdaderamente el amor. Y lo podemos constatar en Juan, dice que si digo que yo conozco a Dios, pero no guardo sus mandamientos, entonces soy un mentiroso. Entonces debemos de reconsiderar toda nuestra creencia, todas nuestras doctrinas, lo que sea romano, lo que sea edomita, debemos de desecharlo. Si Yahweh mismo está diciendo que aborreció a Edom, pues entonces nosotros debemos aborrecer las obras de Edom, y esas obras de Edom arrancarlas totalmente de nuestra vida. Y si Dios dice que ama a Jacob, pues entonces hay que amar todo lo que sea de Jacob. Y esas promesas también nos van a llegar para nosotros. Y pues bueno, hay mucho que decir por este mensaje tan interesante y importante también para nuestras vidas. Bueno, lo que decía es que debemos de darnos cuenta en dónde estamos parados, revisar todas nuestras doctrinas, arrancar lo que no sirva, quedarnos con lo que sí, y definitivamente pues verificar si realmente somos de Israel, si realmente hemos creído en Yeshua. ¿Cómo podemos también saber si hemos creído en Yeshua? Él mismo lo dijo. Si no creen a Moisés, ¿cómo me van a creer a mí? ¿Sí recuerdan ese pasaje? Entonces, para creer en Yeshua, debemos creer a Moisés. ¿Y qué es creer a Moisés? Obedecer los escritos de Moisés, la Torá. De esa forma podemos mostrar nuestro amor, nuestra gratitud, podemos exaltar el nombre de Yeshua al ser obedientes a su misma palabra. ¿Alguien más quisiera comentar? Ahora andan muy serios todos.
Estamos tentando. Nos quedamos mudos. Es que ayer nos dejó entusiasmados y hoy nos dejó así como se oían ahorita con los pajaritos. A ver si y el ratón está mirando al pajarito. Es que esto es una maravilla, mi hermano. Esto es una maravilla. Yo soy de las personas que necesita esperarme un momento para poder seguir procesando esto porque es como una perla encontrada. Y son de verdad revelaciones muy, muy, muy importantes, al menos para mí. Entonces sí me tengo que regresar porque estoy muda, sorprendida. En buena manera. No es terror ni mucho menos, al contrario, es un descanso porque ayer yo decía, híjoles, ¿y a qué hora seguimos nosotros? En el estudio de ayer. Y, ay, caray, creo que aquí yo no me veo. Y ya hoy, bueno, fiu. Así como dijo mi hermano, no le hace que sea comiendo como mi perrita, las morusas que caen al piso. Así mero, no me importa, pero estar. Entonces, sí, es una chulada. Muchas gracias. Gracias. Voy a seguir estudiando. Yo quisiera preguntar, ¿cuál es la cita en donde dice que somos los extranjeros también podemos ser, tener el gozo de ser del pueblo, del pueblo de Israel? Es primera de Son Pedro. dos citas. Ajá. No, una es números 9, 9 al 14. Números 9, del 9 al 14. Ok. Y Isaías 56, 1 al 7. Ok. Yo creo que de ahí tenemos que darle una buena repasada y para convencernos de que debemos de ser parte del pueblo, ¿no? De Israel. Y Así es. solamente convenciéndonos de que podemos ser parte con la condición que obviamente nos están marcando ahí la pauta, ¿no? Querer primeramente la ley de Moisés para poder ser aceptados como del pueblo de Israel. Por ahí, ¿verdad? Sí, así es. Sí. Pues muy elocuente el mensaje de hoy. Y ni modo, nos quedamos chatos. Creíamos que por obra del Espíritu Santo íbamos a ser agraciados, pero pues somos agraciados, pero siempre y cuando sigamos haciendo lo que debemos de hacer. Pues muy agradecidos por el mensaje, mi querido hermano, consiervo, amigo. Un abrazo, brother. Igualmente. Un abrazo con afecto. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Vamos hablando, no se vayan, no se vayan. Muy bien, no, yo también me voy. ¿Alguien quiere orar? Anímese. Almita, ahora precioso, Almita. Bendito Padre Celestial, gracias Yahweh, gracias
nuestro Adón. Te damos gracias por tu misericordia infinita, porque tú enviaste a tu Hijo unigénito para darnos salvación, Señor. Te damos gracias porque tú hiciste todo un plan perfecto, Padre, para tener misericordia de la humanidad y los que quisieran adherirse a tu pacto, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos abras nuestro entendimiento para darnos cuenta que tú eres un Dios de orden y que tus palabras nunca pasarán. Todo se debe cumplir, Señor. Te pedimos que nos ayudes a entender, nos ayudes a discernir y nos ayudes a poner por obra todo aquello que tú nos mandaste. Que recordemos siempre que tu pacto es un pacto perpetuo y que tu ley no pasará hasta que todo se cumpla, Señor. Te pedimos que nos des las ganas, el querer como el hacer, para poner por obra tus mandamientos y regocijarnos en el gozo de la salvación de nuestro Mesías y Adón Yahshua. Te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te pedimos perdón por el tiempo que pasamos tu ley por alto, por ignorancia, Señor. Pedimos perdón por eso y ahora te pedimos nos ayudes a gozarnos en tu palabra completa, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y la pongamos por obra en nuestra vida para que se glorifique tu nombre eternamente. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yahshua te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.